Bucoteca, un podcast de los creadores de Cineclub Aranjuez. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bucoteca. Hoy os vengo a hablar de Desayuno en Tiffany's, una novela de Truman Capote. Y bueno, nos narra la historia de un escritor del que no llegamos a conocer su nombre en la novela, que conoce a Holly, una chica muy joven, pero bueno, que ha vivido un cierto mundo y que es su vecina de apartamento, vive en el apartamento de abajo. Y bueno, pues en este marco se va a desarrollar una historia, o una especie de historia de amor y desamor, ¿no? De amor quizás no correspondido, en el marco de un mundo en guerra, porque la historia se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, y que bueno, nos va a dejar, no iba a decir un final amargo, porque en realidad el final ya nos lo cuenta en el propio comienzo, ¿no? Ese final amargo, que bueno, que en la adaptación que nosotros conocemos como Desayuno con Diamantes, pues no es así, ¿no? No tiene ese final, ni mucho menos. Pero bueno, si os animáis a leerlo, si lo habéis leído, pues ya sabéis un poco de qué va la historia. Bueno, la verdad es que ya me había leído otra novela de Truman Capote, que era A Sangre Fría, pero es verdad que el tono de ambas novelas es, creo que, bastante diferente, aunque yo creo que es verdad que ambos libros son probablemente, o a lo mejor bajo mi entender o mi corto entender, grandes obras, por no decir obras maestras, ¿no? En este caso, este Desayuno en Tiffany's, o Desayuno con Diamantes, como decía antes, que nosotros conocimos como título de la película, que se basó en esta novela, es una novela corta, no llega a 100 páginas en la edición que yo lo he leído, y que yo creo que está increíblemente escrita, está muy bien escrita. No es para nada el tono, no tiene ese tono que le dieron en la película, no es una novela romántica, ni mucho menos. Yo diría que más bien todo lo contrario, es una historia de amor, pero contada yo creo que desde el lado del que siente el amor, ¿no? Pero no es correspondido, ¿no? Y es curioso, ¿no? Me resultó muy, muy agradable de leer, muy sencilla de leer. Pero yo creo que condensar en esas 100 páginas lo que condensa el libro me resulta un ejercicio realmente de un escritor que sabía escribir maravillosamente bien, ¿no? No es fácil, creo.
escribir algo tan corto pero tan bien condensado y que no sé, te cuenta o te ensancha tanto la historia en esas pocas páginas que parece que has leído un libro muchísimo más largo. Y yo creo que eso es verdad que en la película no podemos evitar hablar de la película, evidentemente, porque yo creo que es probablemente todos o mucha gente la conoce. Esa película yo creo que se apoya muy bien precisamente en los puntos más importantes de la novela, aunque también es verdad que las diferencias son notables, como comentaba antes, el final es bastante distinto, pero aparte de ese final, yo creo que tiene diferencias importantes. Primero en el personaje de Holly, ese, digamos, entre comillas, objeto amoroso, ¿no?, del narrador de la historia. Y no solo el narrador de la historia, sino de muchos personajes que pululan por ella, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que esta Holly pues no es ese, entre comillas, personaje adorable, ¿no?, que interpretaba Audrey Hepburn, ¿no?, en este caso. Sino más bien, es un gato salvaje, ¿no? Así que en la novela sí que parece mucho más el complemento de ese gato, ¿no?, de ese gato sin nombre, ¿no?, llamado Gato, tanto en la película como en la novela, ¿no? Porque, es un personaje bastante indomable, con un lenguaje muchísimo más soez, ¿no?, y muchísimo más de la calle, digamos, que tal y como se nos muestra en la película. El libro también trata de temas que, en la película no se escamotean, ¿no?, supongo que por la época, evidentemente, el código y todo este tipo de historias. Por ejemplo, se trata de temas como la homosexualidad, el sexo, ¿no?, que en la película, pues básicamente pues no cuadrarían, ¿no?, con una historia romántica. Ya digo que creo que aun habiendo visto la película, la novela merece la pena, no solo porque te desvela y te expande muchas cosas que en la película como que quedan un poco simplemente suspendidas en el aire o desaparecen directamente, sino que además tiene un tono que yo creo que es diferente. Creo que no es exactamente el mismo. Es verdad que los productores de la película y los guionistas supieron aprovechar muy bien los puntos más románticos de la historia, pero hay otros que no están ahí y que también merece la pena yo creo que explorar y conocer. La verdad es que si tengo que reflejar lo que más me ha gustado, pues es precisamente que aunque a pesar que esta novela ya la había leído, aunque no la recordaba, la verdad, sé que lo he leído, sé que ese libro ya ha pasado por mis manos, pero en un momento de transición entre el final de un libro que he estado leyendo todo el verano y del que ya os hablaré en breve, pues en esa transición, digamos, me he leído esta pequeña novela corta que yo creo que a mí me ha dejado, no sé, con un muy buen sabor de boca. No la recordaba, y si tengo que decir lo mejor es precisamente eso, ¿no?, el expandir y el conocer todo ese universo, ¿no?, de Desayuno con Diamantes, de la película, y dejarme con ganas de seguir leyendo a Truman Capote, ¿no? Esta historia yo creo que es muy diferente de A Sangre Fría, un libro que me gustaría también volver a leer porque lo leí hace un tiempo y me gustaría volver a repasar. Así que Truman Capote, estaremos ahí buscando nuevas cosas tuyas. Y si tengo que decir lo peor, pues eso, que quizás que vas con una imagen, ¿no?, y quizás esperas leerte lo mismo que encuentras en la película. En parte sí lo encuentras, pero por otra parte es literalmente muy diferente, no tiene mucho que ver en realidad. Hay cosas que el tono y no sé, y la historia cambia notablemente, ¿no?, de un género, mejor dicho, de un medio al otro.
Si tengo que ponerle una nota, pues le voy a poner un 8. Creo que es una novela que merece la pena leer. Ya hayas visto la película o no. Y bueno, creo que es bastante interesante, me parece. Y es también una manera de ver, ¿no? Como el cine, ¿no? Cambia o adapta o bueno, hace que una historia parezca de una manera en un medio y en el otro. Para mí muy interesante ese punto de vista. Y bueno, poco más puedo añadir. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Gracias a la gente que bueno, nos comenta y nos sigue diciendo que aún siguen ahí, que bueno, también es importante. A veces siempre es alentador, ¿no? El saber que por lo menos alguien, aunque sea pocas personas, siguen escuchando el podcast, a pesar de que bueno, hay episodios con muchas escuchas, pero bueno, hay otros que bueno, no tienen tantas, y es bueno saber que bueno, de una u otra manera pues se siguen escuchando. Así que mil gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, que espero que sea en breve tiempo. Muchas gracias por la escucha y nos vemos en otro momento. Chao. Bukoteca, ein Podcast von den Machern des Cineclub Aranjuez.